25, verso 24 y 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una peliza, o pelusa, quizá, ¿verdad? Y llamaron su nombre Esaú. 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. So in the word of God, Genesis 25, 24, 26 says, and when her days were to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. And the first came out red all over like a hairy garment, and they called his name Esau. And after that came his brother out, and his hands took hold of Esau's heel, and his name was called Jacob. And Isaac was 70 years old when she buried them. Gloria a Dios. Tome su lugar y glorifica al Señor en español o en inglés, como usted quiera. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes el pensamiento, un encuentro con mi familia. So today we're going to be learning about connection with my family. En todo el año, se puede decir este año, podemos hablar de muchas cosas, podemos tener proyectos, metas de muchos temas y muchas cosas, pero no podemos olvidar o no podemos descuidar el tema de la familia. So maybe in this whole entire year we have plans and we have things that we want to do for the future, but we cannot forget about our family and those plans. ¿Sabe por qué? Porque la familia es lo más importante para nosotros. Because family is the most important thing for us. O en otras palabras podría ser, debería de ser lo más importante para nosotros. Or in other words, it should be the most important thing for us. Y Efesios capítulo 5 y capítulo 6 nos presentan la atmósfera ideal para la familia cristiana. So in Ephesians 5 and 6, it presents with us the idea of the ideal Christian family. Note lo que dice en esos versos, entresacando algunos versos ahí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y luego en otro de los versos dice, hijos, que honren a sus padres, y padres que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. So in these chapters we see that God tells us, wives, be subjected to your own husbands. Husbands, love your wives just as Christ has loved the church. And children, honor your parents. And parents, raise your children in the discipline and instructions of the Lord. ¿Y sabe qué pasa? Que Pablo no estaba pensando en una familia perfecta. And Paul wasn't thinking about a perfect family. Porque no existen padres perfectos. Because perfect parents don't exist. Levanta tu mano si eres un padre perfecto. Raise your hand if you're a perfect father. No existen madres perfectas. There's no perfect mother. No existen hijos perfectos. There's no perfect son. ¿Cuántos tienen hijos perfectos? How many of you guys have perfect Yo kids? sé que alguna madre va a decir, mis hijos sí son perfectos, pero ya esa es una cosa que las mamás... Maybe your mother might think that you're a perfect child, but that depends. y ellas pueden decir, mi hijo es perfecto porque... y les permitimos eso a las mamás. So maybe your mom might say, my child is perfect, but we allow it, it's fine. Pero la realidad, hermanos, que no existe padre, ni madre, ni esposa, ni esposo perfecto. But the reality is that mother, father, children, anything, nobody is perfect. Entonces no existe la familia perfecta. So the perfect family does not exist. El problema, porque Pablo se está enfocando en esto, y el problema es cuando se pierde el orden en la familia, cuando se pierde la autoridad en la familia, cuando se pierde el respeto y cuando se pierden los valores en la familia. So what Paul wants to point out, that the problem is that whenever the order is lost in a family, when there's no authority, and when respect and values are lost. Y eso es lo que pasó en la familia de Isaac. And that's what happened in Isaac's family. Y por eso estamos leyendo este pasaje. And that's why we're reading these chapters. Mire lo que dice el pasaje para entresacar algunos versos.
So let's see what the Word of God tells us. En el verso 20 dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con su mujer Rebeca y era hermana de Labán. So in chapter 20, the Word of God tells us that Isaac was 40 when he got married, and he got married with his wife Rebecca, who was Laban's sister. Y ese sí era un problema, ser familia de Labán. And it was a problem to be Laban's family. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de Jacob, How many of you guys remember the story of Jacob? el mismo hermano hijo de Isaac. The same brother, De Isaac, Isaac, ¿verdad? El hijo de Isaac. son of Isaac. Jacob, tuvo grandes problemas con su tío Labán porque fue huyendo para allá. Jacob had a lot of problems with his uncle Laban because he was running away. Ahora había un problema con la esposa de Isaac. There was a problem with Isaac's wife. En el verso 21 dice que era estéril. Chapter 21, it tells us that she couldn't bear a child. Y dice la palabra que Isaac oró y que Dios le permitió tener hijos. But the Word of God says that Isaac prayed and God allowed him to have kids. Y el verso 24 dice que le concedió tener, y no solo uno, le concedió tener gemelos. And on verse 24, the Word of God tells us that the Lord allowed them to have kids, and not just one, but two, twins. Si uno es un problema, imagínense dos. If one of them is a problem, now imagine two of them. Y cuando estos nacieron, And when they were born, empezaron los problemas. that's where the problem started. Ahora yo quiero que usted vea las diferencias ahí en el capítulo 25, en el verso 25. So I want you to see the difference in the verses 26 and 28. Dice el verso 25 que uno salió rubio y era todo velludo. So it tells us that one of them was born hairy and with red hair. Ajá. Y luego dice el verso 26 que su hermano dice que salió trabado, o sea, Jacob salió trabado del carcañal de su hermano Esaú y fue llamado su nombre Jacob. And it also tells us that his brother Jacob was holding on to his twin's foot and that they named him Jacob. Y note aquí, hermano, aquí comienzan los problemas en el verso 27 y 28. And the problems start in verses 27 and 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. And then the brother Esau was strong and athletic and very materialistic, while Jacob was a calm young man and who liked to stay with his mother. Me encanta cómo dice ese verso 27, porque me da otras ideas más que pensar, pero note lo que dice el verso 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. And in the verses it tells us that the father loved Esau, while the mother Rebecca loved Jacob. En otras palabras, si lo pusiéramos en nuestro contexto, So in other words, if we were to put it in our context, Esaú era, y así lo dice casi literal ahí el verso, Esaú era un joven físico deportivo, tenía un buen porte, hacía pesas, iba al gimnasio, jugaba soccer, hacía diferentes cosas, Esaú. so in the Word of God, we can assume that the Word of God tells us that Esau was a very strong man. We can say that he probably liked to gym, or he was very active man. Era un hombre exitoso, se puede decir a la vista de los demás. Algo que me hace pensar también es que era materialista. He was, in the eyes of others, he was successful, but this also allows me to think maybe he was materialistic. A Esaú le gustaba vivir el presente, right now, ahora. Esau liked to live in the moment. Y no le importaba la parte espiritual. He did not care about the spiritual matters. Si tú vas al verso 34, If you go to verse 34, te darás cuenta you will see que dice la palabra del Señor. that the Word of God says, Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. so then it tells us that Jacob gave his brother food, and his brother ate, and he left. En otras palabras, ya conocemos la historia que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas o de comida. In other words, we already know the story that Esau sold his privilege of being firstborn for a plate of food.
Esto tenía que ver con lo material y con lo espiritual. This had to do with the materialistic and with the spiritual things. Pero a él no le importaba lo espiritual. But he did not care about the spiritual things. Ahora observa el otro lado, Jacob. Now look at the other side, Jacob. Jacob dice la palabra que era un muchacho quieto. The word of God says that Jacob was a calm Levanten man. la mano, ¿cuántos quietos hay aquí? Raise your hand how many calm people are here. Muchachos, niños, Youth, kids, ¿cuántos quietos hay? how many of you guys are chill? Bueno, Jacob era un niño quieto Well, Jacob was a chill man. y él le gustaba estar cerca de su mamá. And he liked to be close to his mother. Él aprendió a cocinar cerca de su mamá. He learned how to cook close to his mother. A él le gustaba estar cerca de su mamá porque aprendía muchas cosas acerca del hogar. He liked to be close to his mother because he learned a lot of things. Pero una de las cosas bonitas de Jacob era que era un muchacho más espiritual. But one of the beautiful things about Jacob is that he was a more spiritual guy. Quizás algunos de los que hay aquí tienen casi las dos cosas, ¿no? Maybe some of you guys here have both things. Pero se puede decir que Jacob era un muchacho espiritual. En otras palabras, como que le gustaba más ir a la iglesia que a Esaú. So we can say that Jacob was more spiritual. We could also say maybe he liked to go to the church more than Esau. A Esaú le tenían que echar agua para levantarlo para ir a la escuela dominical. And so they had to wake him up and they had to like throw water on him for him to wake up and go to church. Pero a Jacob era todo lo contrario. Él ya estaba listo, ya había tomado café, ya se había levantado y es más, le estaba despertando al papá. Vámonos para la iglesia. And Jacob was different because he would probably hear his coffee, he was already ready. He probably even woke up his parents. Pero las cosas empeoraron. But the things got more difficult. ¿Cuándo empeoraron? Cuando empezaron a crecer. Things got worse when they started to grow up. Nota lo que dice el verso 27 y 28. Look what the verse 27 and 28 says. Ya leímos algunas cosas, pero dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa de cazar, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. And then the word God says that Esau, he liked to go out and hunt and kill animals, while Jacob liked to stay home. Y ese quizás no era tanto el problema. And maybe that wasn't the problem. El problema no solamente lo tenían los dos muchachos. The problem, both of these young men did not have it. El problema era que Isaac y Rebeca The problem was that Isaac and Rebekah dejaron infiltrar en su hogar let filtrate in their life el pecado the sin y las malas costumbres. and the bad habits. Ajá. Y estaba leyendo en Primera de Corintios capítulo 15, And I was reading 1 Corinthians chapter donde 15, Pablo dice where Paul says en el verso 33 in verse 33 que las malas conversaciones that the bad conversations arruinan las buenas costumbres. ruin the good habits. Y eso fue lo que pasó en la casa de Isaac. This is what happened in the life of Isaac. Dile al que está a tu lado ahí cerca, Tell the person right next to you el pecado y las malas costumbres that sin and the bad habits pueden arruinar tu familia. can ruin your Pero family. yo no escuché a nadie decirle, dile a alguien, hermano, Tell someone el pecado y las malas costumbres the bad habits and bad things pueden arruinar tu familia. can ruin your family. Fíjate lo que pasaba en esta familia. Look what happens with this family. Habían preferencias. They had preferences. Yo no me puedo imaginar a la hermana Silvia I cannot imagine our sister Sylvia con 12 hijos with 12 kids y con algunos preferidos. and with some favorite ones. Si yo he visto casas que tienen 2 hijos I've seen family who has 2 kids, y cuando hay uno que prefieren más, and whenever there's one that they prefer more, ese es un problema serio. that's a big problem. Y eso fue lo que pasó en la familia de Isaac. And that's what happened in the family. Habían preferencias. They had preferences. Isaac Isaac prefería a Esaú preferred Esau. y Rebeca Rebecca prefería a Jacob. preferred Jacob. O sea, uno quería la mejor para uno y la otro quería lo mejor para el So otro. one of them wanted the best for the other kid, and the other person wanted the best for the other kid. Pero el problema, ¿sabes qué pasó, hermano? But you know what the problem was? Que entre esta pareja That between this marriage, se perdió la comunicación. the communication was lost. Empezaron a haber comparaciones. They started to compare the children. Y es algo que no podemos permitir en una And familia. that's something that we cannot allow in a family. Entre los hijos And between kids, es que hayan comparación. is that we compare the kids. Yo recuerdo cuando a veces mi madre decía, de todos mis hijos el que se porta mejor es este. I remember whenever my mother, when I was younger, she would say, from all of my kids, the one that behaves better is this one.
Y la vergüenza mía era que yo supuestamente era el que me portaba mejor. And my shame was that supposedly I was the one who behaved bad. Y yo sabía dentro de mí que no era tan cierto eso. And inside of me, I knew that I wasn't true. Malas cosas, hermanos, es que haya comparación entre los hijos. The bad thing is that for parents to compare your children. Pero no solamente había eso, But it wasn't just that. había mentira, There was lies. había engaño. There was ¿Y deception. por qué no había infidelidad? And why not infidelity? Había avaricia There was greed y había celos. and there was jealousy. Empezaron a haber celos entre los hermanos, Jealousy started between the siblings. porque uno era de un modo Because one was a certain way y el otro de otra manera. and the other one was a certain way. ¿Saben qué pasó? Se había perdido la autoridad de los padres. You know what happened? The authority of the parents was lost. Uno de los hijos hacía lo que la mamá decía One of the kids did what the mother told him to do. y el otro hacía lo que el papá le decía. Another one would do what the father told him to do. A tal grado To such point que un día that one day la mamá le ayudó a Jacob that the mother helped Jacob a disfrazarse, to disguise himself, porque ahí leímos que Esaú era velludo, tenía mucho pelo, mucho vello. because right there we read that Esau was very hairy. Era hombre de pelo en pecho. He had hair in his chest. Esa traducción está difícil. Pero la mamá, Rebeca, But the mother Rebecca agarró unos pedazos de cuero de cabro grabs the hair of some y se lo man puso en los brazos a Jacob. and put it on the arms of Jacob. Estaban engañando al pobre viejo. No sé qué. They were trying to lie to the poor old man. Y así fue que engañaron al anciano y prácticamente se robó la primogenitura. And that's how they were able to lie to this old man, and Jacob was able to rob that privilege of being the firstborn. De hecho, el nombre Jacob Actually, the name Jacob significa suplantador. means his planter. Poser. Ajá, muy bien. Ahora, hasta este punto, Now to this point, los problemas escalaron tanto the problems became so big cuando todo se descontroló en la that familia, when everything was not stable in the family, que Jacob estuvo huyendo buena parte de su vida. that Jacob, at a certain point in his life, he was running for his life. ¿Y sabe por qué? Porque su hermano lo quería matar. And you know why? Because his brother wanted to kill him. Ahora, con esta parte de la historia, Now, with this part of the story, yo quisiera que nos conectemos o nos enfoquemos I want you guys to connect or to focus en nuestros niños y nuestros jóvenes. in our kids and our youth. Quizás en el futuro vamos a hablar del matrimonio o la pareja, Maybe in the future I'll talk about marriage and un partnership. poquito más. A little bit more. Pero el enfoque en esta mañana, But this morning's focus, porque los muchachos van a la escuela, because the kids are going to school, porque nos interesa la familia, because we are interested in the family, porque la familia es la base de la sociedad, because the family is the base of our society, porque cuando hay familias fuertes, because when there's strong families, hay sociedad fuerte. there's a strong society. Y cuando hay familias fuertes en la iglesia, And when there's strong families in church, hay iglesias fuertes. there's churches that are strong. Es necesario que nos enfoquemos en la familia. It is necessary for us to focus on the family. Y hoy nos enfocamos en los jóvenes y los niños. Today we focus on the youth and the kids. Y yo creo que podemos hacer por lo menos 3 cosas. And I think we can do probably 3 things. Número 1, Number 1, yo quisiera darles un consejo. I want to give you guys some advice. Bueno, digo un consejo, pero son varios en uno solo. Well, I say one, but it's a lot in one. Número 1, Number 1, yo quisiera decirte, papá y mamá, I want to tell you, mom and dad, que una de las cosas que necesitamos inmediatamente one of the things that we need in this moment es pedirle sabiduría al Señor. is ask wisdom from God. Porque ya dijimos que no hay padres perfectos. Because we already said there's no perfect Y parent. los padres nos equivocamos We parents, we make mistakes. muchas veces. A lot of times. Entonces necesitamos pedirle sabiduría al So Señor. we need to ask God for wisdom. La atmósfera que Pablo presenta en Efesios capítulo 5 y 6 nos habla de una atmósfera perfecta, como algo que es casi perfecto, pero no es perfecto. So the atmosphere that they're telling us in Ephesians
is about a perfect atmosphere. Not perfect, but almost perfect. Pero entonces necesitamos pedirle sabiduría al So Señor. we need to ask God for wisdom. ¿Para qué le vamos a pedir sabiduría al Señor? Why are we going to ask God for wisdom? Porque necesitamos meternos con nuestros hijos. Because we need to be involved with our kids. Si tú no te metes con tus hijos, If you're not involved with your si kids, tú no eres amigo de tus if you're hijos, not friends with your tus kids, hijos van a tener problemas. your kids are going to have problems. Como padre, As parents, tú tienes que saber esto. you need to know this. Tú tienes que saber qué ven tus hijos. You need to know what things your kids are seeing. Y especialmente en este tiempo, And especially in this time cuando la ciencia when the science ha aumentado. has grown. Imagínate lo que tus hijos ven en el internet, en el teléfono, Imagine what your kids are seeing on the internet in their phones, en el iPad the iPad, o en la or computadora. in a computer. Hay cosas que se han desatado terriblemente en contra de la juventud, del mundo entero, pero especialmente de los niños. There's things that have come against the youth and especially the kids. Tú tienes que saber qué ven tus hijos. You need to know what your kids are seeing. Tú tienes que ser un poco investigativo You need to investigate a little y saber and know qué están viendo ellos. what are your kids watching. Otra cosa, tú tienes que saber qué hacen tus hijos. Another thing is that you need to know what your kids are doing. Si tú los mandas con alguien a algún lugar, If you send your kids with somebody else to a tú certain tienes que place, conocer a esa you persona. need to know that person. Tú tienes que saber qué van a hacer ahí. You need to know what they're going to do at that place. Yo no consigo que seamos cristianos I do not comprehend how we're Christian y enviando a nuestros hijos and we send our kids con inconversos. with people who aren't. Vaya amigo, quédese una noche en esa casa Go kid, go spend the night with that place. y tú no sabes qué pecados hay ahí. And you don't know what sins are Y in cuando that place. regrese ese niño, And when that kid comes va a back, venir a meter el diablo a tu casa. he's going to come bring the devil in your house. Así que tú tienes que saber con quién están tus So hijos, you need to know who your kids are dealing con with. quién hablan tus hijos, Who are your kids friends qué with? hacen tus hijos, What are your kids doing? quiénes son sus amigos. Who are his friends? Ay, tiene una amiguita que se ve bien bonita, Oh, he has a little friend that looks really pretty. pero lo de afuera no indica lo que esa niña está pensando por dentro. But inside, the prettiness from outside cannot indicate Tú what tienes que the saber, person's thinking. tú tienes que saber quiénes son sus amigos. You need to know who his friends are. Tú tienes que informarte. You need to inform yourself. Y no es que nosotros queramos hacerle la vida de cuadritos a los niños, And it's not that we want to make the kids' lives difficult. ¿ya? No queremos hacerle la vida más difícil a ellos. You don't want to make their lives difficult. Lo que queremos es ayudarlos, What we want to do is help them. porque ya pasamos por ahí. Because we already passed through that. Mire, los hijos pueden ser influenciados de una manera increíble. But the kids can be influenced by a really strong way. Y cuando estaba pensando o analizando esta palabra, And when I was thinking, when I was analyzing this word, siempre viene a mi mente the thing that always comes to my mind, mis compañeros de escuela, my classmates from school, de colegio, from college, pero especialmente but especially un muchacho a guy I knew con el cual íbamos juntos a la iglesia. who I went to church with. Desde niños, 7, 8 años nos conocimos en la iglesia. Since we were kids, 7, 8 years, we knew each other from church. Sus padres y mis padres le servíamos al Señor. Their parents and my parents served the Lord. Pero igual que la historia de Esaú y Jacob, But just as the story of Esau and Jacob, las cosas se empezaron a complicar cuando íbamos creciendo. things got complicated when we started to grow. Nosotros cantábamos en el coro de niños en la iglesia. We used to sing together at church. Yo participaba en muchas cosas en la I iglesia. participated in a lot of things at church. Los dos estábamos ahí participando. Both of us were here participating. Cuando éramos jóvenes, When we were youth, bueno, más jóvenes, or more younger, participábamos con los jóvenes. we participated with the youth. Íbamos a campamentos. We went to camps. Le aseguro que la palabra que recibíamos era muy especial. I assure you that the word we received was very special. Pero llegó un momento But a moment came cuando este muchacho when this guy decidió ir a estudiar a un lugar decided to go study a somewhere, otra ciudad to another city, y empezó a tener malas and he influencias, started to get influenced by malos amigos. bad friends. Tenía que quedarse a vivir en ese lugar, He had to go live in that place. como los que van a la universidad y se quedan Like ahí. you guys who go to the university and go study. Pasó apenas un año It was just 1 year to pass by cuando yo lo miré when diferente. I saw him differently. Se peinaba diferente. He used to make his hair Y no hay differently. nada de malo con cambiar de estilo, And there's nothing wrong with changing your con que no style, sea loco. as long as it's not crazy. Y cambió su forma de vestir, And he changed his way of to y dress. cambió su forma de hablar, And his way of speak changed. cambió su forma de comer. His way of eating changed. Y lo peor de todo, And the worst thing que había sido influenciado is that he was influenced a hacer vicios,
to do bad things. Yo lo perdí de vista I saw him from sight por mucho tiempo. for a long time. Cuando llegué a los Estados But Unidos, when I came to the United States, aquí en Houston, here in Houston, me lo encontré en una calle. I found him at a El street. Señor me lo puso enfrente, The Lord put him right in front of en una me, esquina, and in a corner. en la Bissonnette In a business, y la Renwick. Jamás se me va a I olvidar. will never forget it. En esa esquina encontré a este compañero de escuela, In that corner, I found this young man, niño de escuela dominical. kid who used to come to school. Su mirada estaba perdida. His loss was different. Y yo le dije, para que ustedes no, para que nadie sepa quién es, So that I will tell you this so that nobody knows who he is. yo le dije, pues le voy a poner este nombre. Le dije, Juanito, I put him this name, Juanito. ¿qué tienes? What happened? Y me dice, nada. Nothing. Pero su mirada estaba perdida. But his sight was somewhere else. ¿Sabe qué había pasado? You know what had happened? Que la droga That the drugs, lo había dejado casi perdido. that the drugs had taken him to a point where he was almost lost. Lo llevé al apartamento. I took him to the apartment. Compartimos unos minutos. We shared a few minutes. Pero él estaba como que algo le estaba llamando de regreso para irse rápido. But he had this feeling that someone was like almost calling him back to go back where he was. Yo no sé qué fue más de él. I don't know what happened to him. Dios puede hacer cosas grandes en los jóvenes aún cuando están perdidos. God can do big things even with the youth that are lost. Pero no esperemos que nuestros hijos se pierdan. But let's not wait for our kids to be lost. Tenemos que meternos en su We vida. need to be involved in their Tenemos el lives. permiso de Dios. We have the authority of God. Tenemos la autoridad, esa es la palabra. Tenemos la autoridad de We have Dios. God's authority. Dios nos ha dado esa autoridad. God has given us that authority. Así que no dejemos que nuestros hijos se pierdan. So let us not let our kids to be lost. Y para esto hay que establecer ciertas cosas. And for this we need to establish certain things. Una de las cosas que se pueden establecer o se deberían establecer en nuestra casa es establecer reglas. One of the things that we should establish in our life is rules. Hora de entrada, When you should come back to home, hora de dormir when you should go to sleep, y otras cositas más que tú ahí en tu propio hogar puedes establecer. and other things that you and your household you can establish. De manera que nosotros podamos compartir más tiempo con nuestros hijos. In a way that we can spend more time with our family. Ujú. ¿Y sabe por qué le digo eso, hermano? And you know why I'm telling you this? Porque a veces siento, no sé si es resentimiento, no. Como un pesar, como una tristeza de no haber compartido tanto con mis hijos. Sentimiento. Because sometimes I think and I feel a certain like weight or guilt that I couldn't really spend a lot of time with my kids. Hubiera querido, pero yo entiendo las circunstancias, que muchos de nosotros tenemos que tener 2 o 3 trabajos a veces. But I understand that sometimes, based on circumstances, we have to do 3 or 2 jobs. Ujú. Ahora, hay que establecer reglas. But now we need to establish rules. Y una de las cosas importantes también en el hogar, y esto es entre la pareja, This is one of the more important things about the house. This is between partners. es no devaluar la autoridad de la otra persona. Is to not minimize the value of your partner. No devaluar la autoridad de la madre como la del padre. Do not minimize the authority of the mom as for the father. Los dos tienen autoridad. Both of you guys have authority. Y sobre todo algo importantísimo como padres cristianos, And the most important thing as Christian parents, tú tienes que ser un buen modelo de tus hijos. you need to be a good model for your kids. No importa las circunstancias, It does not matter what the circumstances are. porque puede ser Because it could be que uno de los dos that one of the two of you guys haya fallado. has failed. Puede ser Could be que haya una madre sola, that there's a mother that is by herself, creciendo a sus hijos sola raising her kids by herself, o solo. or alone. Pero eso no significa But that doesn't mean que no puede ser un buen modelo. that that person cannot be a good model. No esperes que la otra persona sea el modelo. Don't wait for the other person to be the good model. Sé tú el modelo. You become that good model. Yo sé que mi esposa puede ser un modelo bueno para mis hijas. I know that my wife can be a good model for my daughters. Pero mi problema mayor no es ese. Mi problema es que yo sea el modelo para mis hijos. But that isn't my biggest problem. My biggest problem is that I become that good model for my daughters. Así que no es
así que no es lo que la otra persona, sino lo que nosotros mismos podemos So hacer. it's not about what that other person can do, but what we ourselves can do. Ser buen modelo Become a good model, a pesar de las circunstancias. despite the No circumstances. importa las The circunstancias. circumstances don't Si estás matter. solo, If you're by yourself, si estás sola, if you're alone, si están juntos, if you guys are together, o si ya no tienes a tus hijos. or if you don't have your kids anymore. En el caso nuestro ya no tenemos a nuestros hijos In my case, I don't have my kids anymore, y se siente diferente. and it feels different. Así que hay que involucrarse con nuestros hijos. In that case, let's get involved with our kids. Y número 2, And number 2, otra cosa que necesitamos hacer urgentemente, and another thing that we need to do urgently, porque no hablamos con nuestros hijos. because we don't talk to our kids. A menudo yo sé que hay padres bien muy buenos, en esta iglesia hay padres muy buenos, I know that in this church there's very, very, very good parents, y a veces yo los admiro. and sometimes I admire them. No se los digo porque, no sé, no es malo decir, a veces no es bueno, mejor dicho, decir, halagar a las personas, ¿verdad? And I don't really tell you guys this because sometimes it's not good to compliment the other person. Pero he visto But I've seen padres muy dedicados, parents who are very dedicated. traen a sus hijos a la iglesia, They bring their kids to church, pero no solamente los traen, but not only do they bring them, les compran Biblias, they buy them Bibles. les dicen que pasen al altar, They tell them to come up front. les dicen que sirvan al Señor. They tell their kids to serve the Yo los he Lord. visto en el altar. I have seen it here in the Tienen que altar. decir, aquí hay padres buenos. I could say that there's good Es parents más, here. yo conozco padres que traen a sus hijos a la oración de los sábados a las 6 de la mañana. In fact, I know parents that bring their kids at 6 a.m. in the morning every Saturday to pray. Ojalá y esto sirva para que el next Saturday que toque, haya muchos niños aquí. Hopefully this helps you guys so that next Saturday, whenever we need to pray, you guys bring just kids. Pero lo cierto es But the certain thing is que necesitamos tener un encuentro con nuestra familia. that we need to have a connection with ¿Cuándo fue la them. última vez que te reuniste con la familia y hablaron? When was the last time you got together with your family and you guys talked? Pero hablaron en serio. But talk seriously. Porque nos reunimos para todo. Because we get together for everything. Para comer, To eat, para ir a la playa, to go to the beach, para jugar, to play, pero para hablar. but to talk. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? When was the last time we No talked? importa si no tienes hijos y ya estás adulto como nosotros, bueno, como yo, por lo menos reúnete con tu pareja. And it doesn't matter if you don't have your kids anymore, if you're older like him, but get together with your family. Pero si solo eres una madre o solo eres un padre, But if you're only like a single mom or a single dad, reúnete con tu hijo, get together with your son. habla con él. Talk to them. Pero esto de hablar, tener un encuentro con sus hijos, But this thing about talking and having an encounter with your kids, es algo bien importante. something very important. ¿Sabe que este fin de semana You know that this weekend, me pasó algo increíble? something incredible happened to me. Nosotros siempre hemos convivido con nuestros hijos. We as a family have always spent time together with our family. Y yo ya tenía quizás unas 2 semanas de haber estado estudiando esta palabra. And I probably had like 2 weeks already of trying to study this scripture. Y ya tenía el tema, And I already had un encuentro con mi familia. an encounter with my family. Pero este fin de semana nos reunimos nuevamente con mis hijos. But this weekend I got together again with my kids. Y una de estas noches, And one of these nights, cuando ya todos se fueron, when everybody left, nos fuimos al cuarto con mi esposa. I went to the room with my wife. Y una vez más, And once again, oímos la puerta we heard the knocking at our door. y era Kevin And it was Kevin en la puerta del cuarto. in the room of our bedroom. ¿Y sabe qué decía Kevin? You know what Kevin said? Mom, Mom, ábreme la puerta. open the door. Tengo miedo, Tengo miedo. tengo miedo. Esas eran sus palabras desde que tenía 7, 8 años. Those were his words since he was like 6 or 8 years old. Pero él sabía, Es But he jugando. knew, ahora con 28 años, and now that he's 28, que su mamá le iba a abrir la that puerta. his mom is going to open the door for him. Y estuvimos ahí y ya no llegó solo. Oh, and we were there, but he did not come by himself. Decía, tengo miedo. He said, I'm scared. Y la mamá le abrió la puerta And his mom opened the door. y llevaba a su bebé He had his little baby de 6 meses. of 6 months. Pero lo bonito es que convivimos un poquito. But the
the precious thing is that we talked for a Yo me while. quería dormir porque era el viernes. I wanted to go to sleep because it was Y Friday. tenía que estar aquí en la oración el And sábado. I had to be here Saturday Y morning. ya era medianoche. And it was already midnight. Pero lo lindo todavía no llega ahí. But the precious thing isn't there yet. Algo que Dios me sorprendió con estudiando esta palabra Something that God surprised me while studying this word es este punto número 2. is this point number 2. Porque en el momento indicado, Because in the moment indicated, Kevin nos dijo, Kevin told us, les quiero decir algo. I want to tell you guys something. Y su mamá y yo, a mí se me cruzó muchas cosas. And in my brain, for me and his mother, a lot of things passed by my head. Coincidimos en una o en dos. We were like thinking, it's one or this other one. Una de las que coincidimos, One of the things that we thought, otro nieto. another grandkid. Pero gracias a Dios que no. But thank God, no. Bueno, lo recibimos, pero es que la bebé tiene 6 meses. Well, Sí. we will receive it, but the thing is that the baby is 6 months. Y entonces, pero no era eso, era algo más especial. But it wasn't that, it was something even more precious. Y dijo, quiero decirles algo. I want to tell you guys something, Kevin said. Era como un encuentro, hermano, era como un encuentro en el cuarto. It was like finding ourselves Los, back together. los 4 en la cama. The 4 in the bed. Y dijo, quiero decirles algo en nombre de mis hermanas y de mí. I want to tell you guys something in the name of my sisters and of me. Quiero darles gracias I want to give you guys thanks por todo lo que han hecho por for nosotros, everything you guys have done for por us, todo lo que nos han dado. for everything you guys have given us. Y nos impactó tanto porque dijo en nombre de mis hermanas y de mí. And it impacted me so much because he said in the name of my sisters and of me. Eso impactó mi corazón. That impacted my heart. Porque cuando un hijo se abre, Because when a son opens up, o cuando un padre se or abre, when a parent opens up to his kids, suceden cosas bonitas. precious things happen. Hermano, ¿cuántas veces hemos tenido un encuentro con nuestra familia? Sisters and brothers, how many times have we had an encounter with our Yo family? quisiera que el día de hoy, I want you guys that today, los que están aquí, that who are here, es más, todos, in fact everybody, pero todos los que tienen sus hijos aquí. but everybody who has their kids here. Ahora déjeme hacer esto, déjeme decirle esto. Now let me tell you this. Si no están acá, tú lo puedes ir a hacer a tu casa. If they're not here, you can go do that at their house. Pero yo quisiera que esta mañana But I want you guys that this morning, tuviéramos el primer encuentro con nuestra we familia. had the first encounter with our family. Que traigas a tus hijos To bring your kids, y podemos hacer algo. and we could do something. Tú le puedes decir a tus hijos, You could tell your kids, tú eres lo mejor que Dios me ha dado. you are the best thing that the Lord has given me. ¿Saben que esas fueron las palabras de mi esposa? You know, those were the words of my wife. Ustedes son lo mejor que Dios nos ha dado. You guys are the best thing that has happened, that the Lord God has given me. Nosotros podemos decirle a nuestros hijos, tú eres lo mejor que Dios nos dio. We can tell our kids, you are the best thing that God has given me. Sin importar la situación de ellos en ese momento. And it doesn't matter what the circumstances Porque los are. hijos es lo más lindo que Dios nos ha dado. Because our kids are the most precious thing that the Lord has given us. Y los hijos tienen que abrir su corazón And the kids need to open their hearts y decirle a sus padres, and tell their parents, no importa si no te han dado lo que tú quieres, it doesn't matter if you have given me what I wanted. tú debes de darle gracias por todo lo que han hecho por ti. You need to give your parents thanks for everything that they have done for you. Si son pobres, If you are poor, trabajadores, hardworking, ellos han hecho todo lo que está a su alcance por ti. they have done the most possible things to give to you. Tú puedes, hijo, joven o niño, You kid, youth, or child, tú puedes decirle a tus you padres, can tell your parents, gracias por todo lo que has hecho por mí. thank you for everything that you have done for me. Hermano, a más bien dicho, niños y jóvenes, Youth and kids, nadie tiene padres perfectos. nobody has perfect parents. Nadie. Nobody. Nadie en esta tierra. Nobody in this world. Nadie. Nobody. Pero te voy a decir una cosa. But I want to tell you something. Respeta a tus padres Respect your parents y ámalos. and love them. Que esa es una promesa de Because Dios. that's a promise of God. Dice la palabra en el libro de Efesios And the word of God in Ephesians, it tells us que respetemos a nuestros padres. to respect our parents. Porque este es un mandamiento Because this is a commandment con promesa. with a promise. Así que yo quisiera que esta mañana tuviéramos un encuentro con nuestra So familia. this morning, I want you, family, to find an encounter with our family Como una práctica. as a practice. Y qué mejor manera que hacerlo en el altar. And what best way to do it here